En esta mañana yo quiero ministrarle algo que el Señor ha puesto en mi corazón, pero que me llamó mucho la atención lo que está escrito en la palabra. Usted sabe bien que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra se regenera, por así decirlo, recibe vida y esa vida nos transmite a nosotros vida, ¿sí? Porque es la palabra del Señor. Yo, el título que quiero marcarles en esta mañana, el tema es: habría que apagar estas dos luces. Las primeras de acá, por favor, y las luces de... A ver, Emma, dame una mano, por favor, si sos tan amable. Apagame las primeras de la mano izquierda. Muy en la oscuridad, ¿no? ¿Sí o no? Tocar en esta mañana es confiando en Dios, la necesidad de confiar. Hace 2 semanas atrás, antes de que nos fuéramos, estuve hablando sobre 7 razones para confiar en Dios. Y digo, Señor, ¿por qué otra vez tengo que llevar una palabra con respecto a confiar en vos? Y rápidamente el Espíritu Santo de Dios habló fuertemente a mi corazón, porque los tiempos que estamos transitando son tiempos difíciles, son tiempos duros, son tiempos acelerados de prueba, de circunstancias adversas. Estamos pegando un pantallazo a lo que es el sistema y el mundo, lo que se nos está viniendo, y es aterrador lo que está aconteciendo en el mundo. Y nosotros no podemos salirnos, sino que estamos, pero no somos. Y en base a eso nuestra vida espiritual realmente debe estar firme en la presencia de Dios. Por eso la palabra del Señor, he encontrado que en ella en sí misma hay 3.000 promesas que el Señor ha soltado para que nosotros podamos afirmarnos en los momentos difíciles. Si usted va a la palabra de Dios, va a encontrar que hay 365 veces que nos están diciendo: no temas. ¿Cuánta sabiduría, no? 365 días el Señor nos dice: no temas. Y el Señor sabía, dice que Él sabía de lo que íbamos a estar pasando. En el mundo íbamos a tener aflicción, pero confíen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Pero Dios nos está pidiendo, en medio de este tumulto, que la sociedad, de los hechos, acontecimientos que están pasando, Dios nos está marcando, nos está diciendo: confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí. Y yo creo que si hay una palabra actual para la iglesia de este tiempo, es que tenemos que retornar a la confianza hacia nuestro Dios. Porque yo no sé si a usted le ha pasado cuando nosotros, y a mí me gusta cada 2 por 3 volver a la cruz. Me gusta volver al lugar donde empecé. No es para torturarme ni nada, sino para ver realmente de dónde Dios me sacó y glorificar su nombre. Y cuando comienzo a ir a retornar hacia atrás, me doy cuenta de que al principio mi vida espiritual era una vida que vivía dependiente de parte de Dios. Locura de niño recién nacido. Íbamos al supermercado y le preguntábamos al Señor qué teníamos que comprar. Miramos qué locura, ¿no? Como que si el Señor me iba a sacar un papelito y me iba a decir, pero era la fe que yo tenía, la fe de un niño, le creía al Señor, ponía mi confianza. Una vuelta nos quedamos sin garrafa, allí cuando vivíamos a 4 o 5 cuadras de la iglesia, y no teníamos para comprar los garrafones grandes, ¿cómo se llaman? Los tubos de 45 kilos. Y no teníamos plata, hermano, no teníamos plata, no podíamos cargarlo delante del Señor, se lo digo. ¿Y sabe lo que hacíamos con mi esposa? Le poníamos la mano encima, le orábamos y pasábamos todo, ¿sí o no, mami? Todo el invierno el Señor nos sostenía. Y vos decís, pero Dios se va a encargar de esos detalles, va a venir con la manguera de IPF y le va a cargar. Era nuestra fe. Pero hemos crecido. Y ya la misma fe más analítica. ¿Dios podrá hacerlo? ¿Dios podrá lograr que mi situación cambie? Ya nos ponemos más pensativos, empezamos a analizar. ¿Cómo será lo que Dios va a hacer?
qué le pasa a esto? O a mí solo me pasa. ¿Será que creemos, predicamos, hablamos, decimos, anunciamos los evangelios, los soltamos, tenemos fe para otros, pero a veces parece que no tuviéramos fe para nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A qué le pasa? A ver, ¿dónde es que solo? No pasa. Por eso, cuando el Señor hablaba en mi corazón, digo, Señor, si hay algo que la iglesia debe retornar, y yo debo retornar, es a confiar en ti. En el libro de Esdras, por favor, capítulo 8, versos 21 al 23, para poder introducirlo en este texto, usted sabe que Esdras fue un restaurador del altar, un restaurador de la palabra. Así como Nehemías fue un restaurador de las puertas incendiadas y los muros derribados, Esdras fue una persona realmente que estaba preocupado por las cosas del Señor. Y habla del retorno de aquellos que habían quedado en Babilonia, viene con un grupo de ellos, y es ahí donde entramos en el capítulo 8, verso 21. Dice, y publiqué ayuno allí, junto al río Abá. Cuando estaba diciendo esto me llamó la atención y quiero que usted entienda la palabra, porque no hay circunstancias, no hay casualidades, no hay nada que no esté establecido en la palabra de Dios que no tenga un sentido espiritual para nuestras vidas. Cuando yo estaba diciendo esto, lo que dice, y publiqué ayuno allí junto al río Abá. Vamos a ver lo que significa el río Abá. Para afligirnos delante de Dios, de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Verso 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Verso 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Allí viene Esdras, acompáñeme a caminar un rato con Esdras. Y Esdras viene con una compañía, viene con hombres que salen de Babilonia y ellos vienen nuevamente a la tierra de su nacimiento. Y dice que Esdras pone su confianza en Dios. Pone su confianza en el Señor. Y me llama la atención algunas cositas que quiero ministrarles a ustedes en esta mañana. Esdras estaba a punto de salir junto a un grupo de judíos que habían estado cautivos en Babilonia. El camino de regreso a Jerusalén era un camino difícil de transitar porque había muchas compañías que querían apropiarse de lo ajeno, no como los motochorros que tenemos actualizados, pero se escondían por ahí, y cuando iban camino a Babilonia, dice que ahí se escondían para tratar de asaltarlo. Eran caminos realmente peligrosos. Y entonces, Esdras dice que atacaban a las caravanas que viajaban por el camino. A pesar del peligro, Esdras toma una decisión valiente. Diga conmigo, decisiones valientes. Decisiones valientes. Dice, en la palabra, dice que no pidió al rey de Babilonia ni tropas, ni gente de a caballo, sino que puso su confianza ¿en quién? En Dios. Ahí van camino a Babilonia, se vienen los enemigos, y él podría haber pedido al rey de Babilonia que le diera una tropa y que le diera gente de a caballo para custodiarlos, pero dice la palabra de Dios que Esdras puso su confianza en Dios. La pregunta en esta mañana,
Yo quiero ministrártela como Dios me la ministró a mí. En los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos de adversidad, en los momentos donde parece que te acechan, en los momentos donde parece que te sacan el banquito, en los momentos donde quizás estás pasando intransigencias en tu vida, donde estás pasando dolor, donde estás pasando soledad, desesperanza. Estos días estaba hablando con muchos y me decían, estoy poniendo o tratando de poner mi confianza en Dios. Y sonaba como algo esperanzador, porque me hacían acordar a esta palabra que Dios me había ministrado. Ellos estaban diciendo, no le estoy pidiendo a las tropas ni a los caballos que vengan, sino que estoy colocando y depositando mi confianza en el Señor. Yo quiero ministrarte en esta mañana. Que Dios restaure nuestra confianza hacia Él. Que Dios restaure esa posición de estar erguido delante de Él, para que podamos nosotros una vez más salir adelante y encontrar el propósito eterno que Dios tiene sobre nuestras vidas. Lo primero que me llama la atención es que hay un río que se llama Abá. Dice que ellos se detienen junto al río Abá. Y yo digo, Señor, viste que yo soy bastante curioso, ¿no? Digo, ¿por qué? ¿No? El Señor un día se va a cansar y va a decir, ¿por qué me pedís tantas explicaciones, no? Digo, pero ¿por qué justamente dice junto al río Abá? Porque el Señor podría haber dicho, bueno, siguieron, caminaron, pero en los detalles nos dice, y bueno, y comencé a buscar lo que significa Abba. Y Abba significa, diga conmigo, desde allí. Desde allí. Desde allí. O sea, ellos venían cautivos de Babilonia. Escuche esto, gracias Espíritu Santo. Dice que ellos venían cautivos desde Babilonia y venían con todo un proceso interno de estar llevados cautivos, con una mente cautiva. Ellos venían transportando en su mochila grandes cargas emocionales y aún espirituales. Y ellos estaban de regreso, pero dice que hicieron un parate allí en el río Abba. Digo, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? A partir de ese tiempo, de ese espacio que determinaron esperar
El Señor me ponía cosas y decía, porque yo ponía una lata ahí en el negocio, mirá que locura, ¿no? Agarraba una lata de 5 litros, la ponía en la puerta del negocio y sentía en mi corazón que el Señor iba a agarrar una lata y la iba a poner al costado mío. Todavía estoy esperando que pongan la lata. Otra, me acuerdo en los primeros tiempos, una profeta de parte de Dios nos dice, estamos en un grupo de intercesión y nos dice, veo que va a llover dinero. Y claro, como era nuevo, dice, yo veo una nube y veo que cae plata. Y te imaginas, nuevo, si sabe las cosas, lo primero que hice fue poner la mano. Todavía estoy esperando que llueva dinero. Hay cosas que Dios las hace y hay cosas que nosotros debemos hacer. La palabra las manos significa echarle mano a las promesas de Dios. Muchos tenemos promesas, pero estamos esperando que Dios haga todas las cosas. Y el reino espiritual no funciona de esa forma, a no ser que Dios te dé una orden específica. A no ser que Dios sea claro en el hablar con tu vida. Pero tenemos que echarle mano a las promesas de parte del Señor. Confiar en Dios no significa no hacer nada. Hoy debemos tomar una decisión en el Señor. Tenemos que tomar una decisión. O nos quedamos del otro lado del río Abá, o nos introducimos y caminamos en el camino que nos lleva, hermanos, desde allí en adelante, que nos lleva a un nuevo tiempo. A un nuevo tiempo de confianza. Hermanos, ya no estaba más el templo, estaba destruido, el altar estaba hecho derribado. Esdras se tenía que encontrar con esa situación. Esdras se tenía que encontrar con que ahora no había nada. Pero él dijo, Señor, me permitís cruzar el río Abá para llevar un nuevo tiempo. Pero también, mira lo que significa el río Abá. Dice que significa yo doy. Abá significa yo doy amor. Qué interesante. Porque cuando Él nos da de su amor, podemos confiar en Él. Qué interesante. En esta mañana yo quiero que podamos restaurar esa relación de intimidad con Dios. Esa relación de confianza. Quizás este mensaje no es para vos. Yo no sé cómo está tu situación. Pero sí sé que si Dios nos viene hablando de esto es porque Dios nos está diciendo, vienen tiempos donde van a tener que aprender a confiar más que nunca en Él. Afirmarse en mis promesas, afirmarse en mis palabras, afirmarse en lo que yo hablo. Como ministraba en la iglesia de Pastor Divino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No palabras almáticas, no palabras de arenga, sino palabras que salgan de la boca de Dios, para que nos puedan fortalecer en nuestro interior.